A comienzos del siglo XXI, cuando Internet apenas empezaba a popularizarse, todos en la universidad estábamos fascinados con las pantallas y esa nueva forma de comunicación que prometía cambiarlo todo. Una noche, mi compañera de cuarto, Ana, me habló en voz baja como si fuera un secreto sobre la existencia de la Deep Web. Me contó que era un espacio oculto dentro de Internet, donde nadie podía rastrear lo que pasaba. Además, me dijo que allí se podían obtener cosas ilegales y peligrosas. ¿Y cómo accedemos?, le pregunté, mezcla de curiosidad y miedo. Es sencillo, respondió Ana dirigiéndose hacia mi habitación. Solo necesitas descargar un programa especial y desde ahí empiezas a navegar. Nos sentamos frente a mi computadora y bajamos un navegador del que nunca había escuchado. Con algo de nervios, comenzamos a explorar ese lado oscuro de la red. La verdad, yo apenas dominaba Internet común, así que esto fue todo un desafío. Ana hizo una compra de sustancias prohibidas y sonrió con orgullo mientras apagaba la computadora. ¿Viste? Fácil, me dijo. Yo solo asentí, sin saber realmente qué pensar. Pasaron unos días, y aunque intenté olvidar lo que habíamos hecho, algo me seguía inquietando. Una tarde, mientras me preparaba para comenzar un proyecto universitario, encendí mi computadora y me sumergí en hojas de cálculo y documentos. De repente, la pantalla se apagó sin motivo aparente. Pensé que el equipo se había sobrecalentado, así que me levanté para revisarlo. Pero al mirar nuevamente, la pantalla no estaba completamente negra. Un pequeño cursor parpadeaba en medio del vacío. Me sentí rara, como si estuviera alucinando, hasta que el cursor comenzó a escribir un mensaje. «Hola Elena, te estoy observando». Me quedé paralizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Luego apareció otro texto. «Nos vemos pronto». Y justo después la pantalla volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Quise convencerme de que solo había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio o el estrés me estaban jugando una mala pasada. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Una noche, al llegar a casa, noté algo extraño. Un sobre rojo asomaba desde debajo de la alfombra en la entrada. Miré alrededor con cuidado para asegurarme de que nadie me estuviera vigilando. En el frente del sobre estaba escrito mi nombre, Elena, y en la parte de atrás, un sello sin remitente. Abrí el sobre con una mezcla de miedo y adrenalina. Dentro, una carta decía: «Querida Elena, es un placer conocerte. Aunque parece que ya sé todo sobre ti, sé que tu madre se llama Isabel, tu hermano Luis, y que naciste hace 24 años en Madison, Wisconsin. Sé que te encanta el jazz, las películas de terror, y que prefieres la comida italiana. Gastas demasiado en libros y tienes una deuda de tarjeta de crédito bastante alta. También sé que en tu armario tienes 5 pares de zapatos, 20 camisetas limpias y 4 pantalones que casi no usas. Pero vayamos al grano. Necesito que me envíes $10,000 a la dirección que está al final de esta carta. Si no lo haces, tendré que visitarte. Y créeme, no querrás eso. Tienes 2 semanas para decidir. Si piensas ir a la policía, solo empeorarás las cosas. En ese caso, tendré que hacer una visita a tu familia. Nos vemos». El terror y la confusión se apoderaron de mí. ¿Cómo sabía todo eso? ¿Me estaban vigilando? ¿Era una broma de Ana? ¿Qué significaba visitarte? Durante las siguientes 2 semanas mi vida se convirtió en un infierno. Apenas dormía, me costaba concentrarme, y sentía que todas las miradas me seguían. Los autos que pasaban parecían observar cada movimiento que hacía. Ana comenzó a actuar de forma extraña, y mis padres se mostraban nerviosos cada vez que me llamaban. Mi computadora, que normalmente funcionaba rápido, empezó a ir a paso de tortuga. Y lo peor fue cuando llegó el día límite. Decidí no enviar nada, principalmente porque no tenía esa cantidad de dinero, pero también porque no creía que fuera real. Ese martes, exactamente 2 semanas después de recibir la carta, regresé del trabajo con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ana había decidido pasar la noche en casa de su novio, así que el apartamento estaba solo para mí. Intenté mantener la calma, pero la ansiedad me seguía persiguiendo. Caminé despacio por el departamento, revisando cada rincón en busca de algo fuera de lugar. Cuando entré a mi habitación, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Todo estaba hecho un desastre, la cama desordenada, los carteles arrancados y esparcidos por el suelo.
y mi escritorio lleno de papeles tirados por todas partes. Mis ojos se dirigieron al armario que estaba entreabierto. Justo cuando me acerqué, escuché un leve movimiento desde dentro. Temblando, me acerqué más, sudando frío. De repente, unos golpes fuertes en la puerta me hicieron saltar. Una voz profunda y autoritaria resonó en el pasillo. «Elena Martínez, abre la puerta». Me quedé paralizada, sin saber si el peligro estaba dentro del armario o afuera. De pronto la puerta del armario comenzó a abrirse lentamente y apareció una figura alta con una máscara de payaso y un traje formal. Era una mezcla aterradora y absurda a la vez, como sacada de una pesadilla. «Lo siento, Elena», dijo con voz grave mientras levantaba un arma. «Pero tenía que hacer esto. Te advertí sobre las consecuencias de no cooperar». Justo cuando estaba a punto de gritar por ayuda, sonó un disparo ensordecedor. El cuerpo del tipo cayó al suelo como un saco, y su arma rodó hasta mis pies, mientras la sangre comenzaba a formar un charco alrededor de su cabeza. Entonces, una voz familiar llamó: «Elena Martínez, aquí la policía de Nueva York. Necesitamos que salga y venga con nosotros». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras un oficial joven se acercaba y me extendía la mano. Sin dudarlo, la tomé y salí de ese lugar aterrador. El oficial, que se presentó como agente Harrison, me explicó que aquel hombre era un hacker despiadado que había estado acosando a usuarios inocentes de la Deep Web durante meses. Había chantajeado y amenazado con violencia a varias personas, y había asesinado a 9 que no cedieron a sus demandas. Me contaron que me habían estado vigilando desde que recibí la carta, rastreando mis movimientos y mis búsquedas en Internet. Creían que yo era su próxima víctima y afortunadamente llegaron justo a tiempo para salvarme la vida. Ahora, 20 años después, puedo decir con certeza que jamás volví a acercarme a la Deep Web. Aprendí la lección de la forma más dura. Por eso te lo advierto, mantente alejado de esas oscuras profundidades de la red, porque no todos tienen tanta suerte. Todo comenzó cuando yo, Daniel, apenas tenía 14 años y me creé una cuenta en una red social parecida a MySpace. Era mi primer año de secundaria, y como cualquier chico de esa edad, quería encajar y conocer gente. Una noche, mientras navegaba, recibí una solicitud de amistad de una chica llamada Luna. Su perfil mostraba a una joven atractiva, y después de unos mensajes casuales, la conversación se volvió más íntima. Luna me propuso intercambiar fotos al desnudo. En ese momento, emocionado y sin pensar en las consecuencias, accedí. Tomé un par de selfies y ella me envió unas cuantas de ella también. Pero justo cuando creía que todo era inofensivo, mi vida dio un giro oscuro. Un mensaje apareció en mi pantalla, esta vez de un usuario desconocido llamado El Fantasma. «Tengo tus fotos. Si no respondes, las enviaré a todos tus contactos». El corazón se me detuvo. El tipo afirmaba ser un estudiante mayor de mi escuela, pero pronto me di cuenta de que era un adulto. Me exigía conectarme todas las noches a las 9 de la noche para hablar con él. Si me negaba, amenazaba con filtrar las imágenes. Las semanas se convirtieron en una pesadilla. Me obligaba a mantener conversaciones sexuales y a enviarle más fotos. Me sentía atrapado, sin salida. La amenaza se vuelve real. Una noche no pude conectarme porque estaba en casa de un amigo. Minutos después, mi hermana Valeria me llamó asustada. «Alguien acaba de llamar preguntando por ti». Se puso furioso cuando le dije que no estabas. Pero lo peor vino después. Cuando regresé a casa, el fantasma me envió un mensaje escalofriante. «Me encantó el sticker de Pluto en tu puerta. Lo viste cuando eras pequeño, ¿verdad? Yo lo había puesto ahí a los 8 años. Hasta entonces no le había contado a nadie. Pero después de eso, Valeria insistió en llamar a la policía. Mis padres se enteraron y aunque al principio dudé, finalmente accedí a denunciarlo. Los agentes tomaron mi declaración y revisaron los mensajes. Me prometieron investigar, pero el miedo no desapareció. Meses después, algunos compañeros me dijeron que habían recibido mis fotos. Rumores horribles corrieron por la escuela, que yo las había enviado por voluntad propia, que buscaba atención. El acoso no solo era digital. El fantasma seguía ahí, acechando. El reencuentro, años después. En mi último año de secundaria, durante un partido de fútbol, un desconocido se me acercó. «Alguien quiere verte bajo las gradas».
Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía quién era. Mis amigos, al ver mi reacción, me preguntaron qué pasaba. Les conté todo. Minutos después, otro amigo llegó corriendo. Hay un tipo en los baños mostrando tus fotos. Un profesor llamó a la policía, pero cuando llegaron, el hombre ya había desaparecido. Pasaron meses sin noticias. Intenté seguir con mi vida, pero la paranoia no me abandonaba. Hasta que un día... El día que todo terminó. Un día de primavera, durante mi último año de secundaria, me llamaron a la oficina del director. Allí estaban 2 policías y un hombre de traje que se presentó como el detective Rojas. «Daniel, lo encontramos», dijo el detective con voz grave. Mi corazón latió con fuerza. El detective me explicó que habían capturado a un hombre de 42 años, vinculado a múltiples casos de extorsión a menores en la Deep Web. No era un estudiante, ni siquiera vivía en nuestra ciudad. Era un depredador que operaba desde las sombras de Internet, usando perfiles falsos para engañar a chicos como yo. Tenía una base de datos con fotos de decenas de adolescentes, continuó el detective, y estaba obsesionado contigo. Guardaba capturas de tus redes, tus horarios, hasta sabía en qué equipos jugabas fútbol. El monstruo tenía nombre, Víctor Mena, un exprogramador con antecedentes por pornografía infantil y acoso cibernético. Ya había estado en prisión antes, pero salió bajo fianza y volvió a lo mismo. El juicio fue rápido. Víctor no solo tenía mis fotos, sino pruebas de que había estado merodeando mi casa y mi escuela. Incluso intentó contactar a otros chicos de mi colegio. La policía encontró en su computadora carpetas con fotos de más de 30 víctimas, mensajes de extorsión en foros ocultos de la Deep Web, un archivo con mi nombre, direcciones y horarios. Fue condenado a 15 años de prisión, aunque en realidad no saldrá hasta el 2039 por sus otros delitos. Después de eso, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Mis fotos siguieron circulando un tiempo, pero la gente finalmente se olvidó. Aprendí una lección dura. Internet no perdona los errores. Aún hoy a veces, cuando recibo un mensaje de un desconocido, siento ese escalofrío, ese miedo de que quizás, en algún rincón oscuro de la red, alguien me esté observando. Pero al menos, esta vez, el monstruo está tras las rejas. No podía sacar esa imagen de mi mente. Había tanta sangre que parecía un río rojo oscuro deslizándose por la pantalla de mi monitor. La mujer que yacía destrozada mostraba un dolor inimaginable, y todos nosotros estábamos paralizados, incapaces de apartar la mirada. Media hora antes todo empezó con Emma diciendo: «Está bien, Leo, te toca a ti, ¿verdad?». Te desafío. Su voz sonaba impaciente, claramente aburrida. No quería simplemente responder con la verdad, como habían hecho los últimos 6, así que empecé a pensar en un reto que pudiera hacer. Un murmullo de sorpresa recorrió al grupo. Todos nos quedamos atentos. «Leo, te reto a que busques algo», dijo Emma, y todos suspiraron, pensando que el desafío parecía sencillo. Pero entonces Emma añadió con una sonrisa: «Oh no, Leo, no en Google. Quiero que explores la Deep Web». El ambiente se volvió frío y tenso. Todos habíamos oído historias terroríficas sobre ese lugar oscuro, un sitio lleno de locuras y horrores donde se perdía la noción entre lo correcto y lo incorrecto. Era como el infierno digital. Nosotros, un grupo de jóvenes de 18 años, un poco ebrios y con demasiada curiosidad, estábamos a punto de sumergirnos en sus profundidades, sin saber el infierno que nos esperaba. «¿Cómo se supone que encuentre la Deep Web?», protesté, buscando una salida. La idea de aventurarme allí me daba escalofríos. «Aquí», dijo Emma sacando una laptop de debajo del sofá y pasándomela. La pantalla mostraba una barra de búsqueda con miniaturas de videos horribles, cadáveres, escenas espantosas. «¿Por qué tienes esto abierto?», pregunté incómodo. «Pensé que sería interesante ver quién se atreve a entrar», respondió ella con una sonrisa torcida. Pero en ese momento no importaba. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando mi reacción, y sentí que mis excusas se desvanecían. No tenía acceso a la Deep Web, pero ahí estaba, con una laptop llena de imágenes terroríficas a un solo clic. No voy a negar que soy impresionable. Tragando saliva decidí aceptar el reto y comencé a escribir, con un nudo en el estómago. Apenas segundos después levanté la mirada, preparado para lo que estaba por descubrir.
La ansiedad se podía cortar en el aire. Todos esperaban que algo terrible sucediera, como si quisieran ver la caída de mi inocencia. Presioné Enter y de inmediato miles de videos aparecieron en la pantalla, como una avalancha. Los colores predominantes eran rojos intensos, grises y negros, presagiando el tipo de contenido que me esperaba, una experiencia que me marcaría para siempre. Hice clic en el primer video deseando que fuera algo rápido, sin demasiada violencia. Qué ingenuo era. En la pantalla apareció una mujer sentada en una silla de madera en medio de una habitación oscura. Estaba atada con cuerdas, con una máscara sucia que le cubría el rostro. A su lado había dos hombres. Uno observaba la pantalla mientras el otro jugueteaba inquietantemente con unas tijeras de jardín. Conforme avanzaba el video, noté mensajes que aparecían en el chat en vivo. Comentarios atroces como «córtale la garganta» o «arráncale los pulmones y luego devuélveselos». Algunos iban acompañados de donaciones, una en particular de 1000 libras que decía «quiero que ese desgraciado le abra la piel con esas tijeras». Era horrible, pero más inquietante aún fue que los hombres parecían hacer caso a esos mensajes. Se acercaron a la mujer que luchaba con todas sus fuerzas para liberarse, sacudiendo el cuerpo desesperadamente, pero sin éxito. Poco a poco, su energía se iba agotando. Entonces, el hombre que sostenía las tijeras comenzó a rozar la piel de su muñeca, como si estuviera jugando con una goma elástica. Empezó a cortar con lentitud, y la sangre brotó como una fuente infernal mientras la mujer gritaba, moviéndose de forma errática y desesperada. Era sádico, enfermo y aterrador. El otro hombre agarró la cabeza de la víctima y presionó sus pulgares contra lo que parecían ser sus ojos, manchando la máscara con sangre. Las tijeras avanzaron hacia su espalda, dejando al descubierto venas listas para estallar. Cuando la mujer perdió el conocimiento, la tortura continuó sin piedad. Todos estábamos en shock, con los ojos abiertos como platos ante semejante barbarie. Algunos corrieron al baño a vomitar, mientras que Emma y yo nos miramos en silencio, mis ojos llenos de lágrimas, los suyos brillando con una emoción oscura, como si disfrutara cada segundo de ese horror. Desde ese día cerré aquella laptop y nunca volví a ser el mismo. Las pesadillas me persiguen cada noche. Sueño con mi piel desgarrada y siento como si un monstruo gigante arrancara mis ojos. La imagen del hombre sádico sentado tranquilamente en su casa, disfrutando con su dinero lo que hace, me persigue. La crueldad que habita en nuestro mundo me confunde y aterra. Mis padres nunca supieron lo que vi porque sabía que si les contaba llamarían a la policía y armarían un escándalo que sería peor. Esos tipos eran hackers profesionales y no tardarían en encontrarnos. Quizás incluso convertirnos en sus próximas víctimas. Así que, ¿qué podía hacer? Sabía que esos videos seguirían subiendo, que el mal no desaparece, que hay gente enferma dispuesta a pagar grandes sumas por ver y crear ese horror. Esa idea no solo me atormenta, también me hace sentir completamente impotente. La verdadera tortura no es solo lo que vi, sino la impotencia de saber que nunca estaremos realmente seguros. El mal está en todas partes, acechando en cada rincón invisible. Solo hace falta un momento de locura para que se desate. Ahora, cada vez que apago las luces, siento que esa oscuridad no es solo ausencia de luz, sino el lugar donde comienza el verdadero horror, donde las sombras esconden lo peor de la humanidad. Y aunque quiero olvidar, sé que esa noche marcó un antes y un después en mi vida. La Deep Web no es un simple mito ni una leyenda urbana. Es un abismo real, donde el mal no solo existe, sino que se alimenta de nuestra curiosidad y miedo. Desde entonces, evito ese mundo oculto, pero la imagen de aquella mujer torturada, las risas crueles de esos hombres y los mensajes sádicos en el chat siguen grabados en mi memoria, recordándome que el infierno digital está ahí, esperando a la próxima víctima. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual para mí. La imagen de la mujer atrapada, su desesperación y la crueldad fría de aquellos hombres se quedaron grabadas en mi mente como una pesadilla perpetua. Pero lo más aterrador no fue solo lo que vi en la pantalla, sino la realidad de que ese tipo de horrores existen ahí afuera, escondidos en la Deep Web, donde nadie parece tener control. Cada vez que intento cerrar los ojos, me vienen a la mente los gritos, el sonido sordo de la tijera cortando la piel, el murmullo enfermo de la audiencia que pagaba para ver ese espectáculo de terror.
Es una violencia que no tiene límites, una crueldad tan profunda que desafía cualquier lógica o compasión humana. Me di cuenta de que la Deep Web no es solo un lugar de datos ocultos o secretos tecnológicos. Es un agujero negro que consume todo lo que toca, desde la inocencia hasta la esperanza. Un lugar donde la moral desaparece y el mal se convierte en moneda de cambio. Mis días se llenaron de ansiedad y mis noches de insomnio. No podía hablar con nadie de lo que había visto. El miedo a las represalias era demasiado grande. Sabía que esos hackers, esos torturadores digitales, tenían medios y contactos para encontrar a cualquiera que intentara exponerlos. Vivía con la sensación constante de ser observado, de que en cualquier momento podrían aparecer en mi puerta o en mi pantalla. La paranoia se convirtió en mi sombra, y mi mundo se volvió más pequeño y oscuro. Pero también nació en mí una necesidad urgente de hacer algo, de no dejar que ese mal se extendiera sin consecuencias. Quise alertar a otros, romper el silencio y la indiferencia que permiten que esas atrocidades continúen. Sin embargo, la realidad era cruel. Nadie quería escuchar, y la ley parecía impotente frente a un enemigo invisible y omnipresente. La tecnología que podría ser una herramienta para el bien, se convertía en un arma para la destrucción de vidas. Personas como yo, que solo queríamos un poco de diversión o curiosidad, terminábamos pagando un precio demasiado alto. Ahora entiendo que la verdadera batalla no es solo contra quienes cometen esos crímenes, sino contra la indiferencia, el miedo y la ignorancia que permiten que se mantengan ocultos. A pesar de todo, sigo adelante, tratando de recuperar algo de normalidad. Pero la sombra de la Deep Web siempre estará ahí, un recordatorio oscuro de que el mal puede estar a un clic de distancia. Y aunque intento olvidar, sé que la próxima vez que alguien diga «busca algo en la Deep Web», el temor y la oscuridad volverán a envolverme, porque en ese lugar donde nadie ve, el horror nunca duerme. La verdadera tortura no solo fue lo que vi en esa pantalla, sino la impotencia de saber que nunca estaremos realmente a salvo. El mal está oculto en las sombras, en cada rincón que evitamos mirar, acechando silencioso y esperando el momento para desatarse. Desde aquella noche, cada vez que apago las luces y la oscuridad me envuelve, siento que ahí comienza el horror de verdad. Un lugar donde las peores cosas que puede hacer la humanidad se ocultan bajo capas digitales, fuera del alcance de la justicia y de la razón. La Deep Web no es solo un mito aterrador, es una realidad tan cruel como la vida misma. Es un abismo donde la crueldad se convierte en espectáculo, y donde la humanidad pierde toda su luz. Aunque intento seguir adelante, esa imagen sigue grabada en mi mente. La mujer torturada, los hombres que se regocijan con su dolor, y los miles que pagan para alimentar esa locura, me persiguen día y noche. Sé que esas imágenes seguirán circulando, que el mal nunca desaparece realmente, solo cambia de forma, se oculta mejor y espera pacientemente a su próxima víctima. Y así, atrapado entre el miedo y la impotencia, solo me queda una certeza. En el oscuro mundo de la Deep Web, el horror no tiene fin, y quizás nunca lo tendrá. Soy Martín, periodista independiente, y mi misión es revelar lo que otros prefieren ocultar. Desde hace años, trabajo para mi blog, escribiendo sobre temas que los grandes medios evitan. En las últimas 2 décadas, Internet ha cambiado radicalmente nuestra forma de ver el mundo, pero también ha traído consigo un lado oscuro. En los últimos 2 meses, he decidido sumergirme en la Deep Web, ese rincón oculto de la red donde se esconden secretos inquietantes. Mientras avanzaba en mi investigación, encontré actividades ilícitas, tráfico de drogas, armas y hasta casos de trata de personas, incluyendo menores. Pero lo que más capturó mi atención fue una sección dedicada a lo paranormal. Para muchos, lo paranormal es solo ficción o películas de terror, pero quienes nos adentramos en lo más profundo de la red, sabemos que hay cosas que no tienen explicación lógica. Hace poco, una noche, recibí una invitación que cambió todo. Un acceso exclusivo a un foro privado de los Illuminati. Estos foros son extremadamente exclusivos. Solo se puede entrar con invitación. Gracias al tiempo invertido explorando la Deep Web, logré ganarme un lugar en ese círculo. Allí conocí a individuos que practican rituales de magia negra y adoraban figuras como Lucifer. En ese mundo, tanto millonarios como personas comunes buscan mejorar su suerte mediante oscuros pactos.
Para integrarme, me inventé una identidad falsa y fingí estar interesado en ese mundo. Lo que descubrí fue aterrador. La mayoría de los rituales giraban en torno a sacrificios humanos. A pesar del peligro evidente, decidí seguir adelante. Un periodista que se rinde ante el miedo no merece este oficio. Poco después, el administrador del foro me contactó directamente. Me preguntó cuál era mi motivación para unirme, qué buscaba en ese oscuro mundo. Por supuesto, no podía contarle la verdad, que quería exponer sus secretos. Así que inventé que buscaba historias impactantes para mi blog. Él pareció creerse mi excusa y me habló de un ritual especial, organizado por una mujer que se hacía llamar La Bruja. Este ritual, aseguraba, me otorgaría éxito y prosperidad si participaba, pero costaba $25,000. Evidentemente no tenía ese dinero, pero quería saber exactamente en qué consistía la ceremonia para desmentir esa farsa. Decidí pedir ayuda a mi hermana Laura, quien al escuchar mi explicación no dudó en apoyarme y me prestó la cantidad necesaria. Envié el dinero a una cuenta anónima que el administrador me proporcionó y comenzó lo que sería la experiencia más aterradora de mi vida. Esa misma noche recibí otro mensaje. Debía entrar a un nuevo foro llamado El Refugio Oscuro para presenciar el ritual en vivo. Mi corazón latía con fuerza. Esperaba algo clásico, con pentagramas y símbolos satánicos, pero lo que vi superó cualquier miedo que pudiera imaginar. La transmisión mostraba un sótano que parecía un quirófano improvisado, lúgubre y frío. De repente, apareció una mujer con una máscara negra que le cubría la mayor parte del rostro. Vestía un traje oscuro y sus largas trenzas estaban recogidas en la parte superior de la cabeza. Sus labios, pintados de rojo, parecían manchados, como si hubiera bebido sangre. Ella habló directamente a la cámara, y sentí que podía verme a mí también, pues la cámara de mi computadora se activó sola. Me dirigió un escalofriante mensaje. «Quieres ser el mejor periodista, ¿verdad? Este ritual te lo dará». De pronto, dos hombres encapuchados entraron cargando a una niña desmayada, que parecía bajo efecto de algún sedante. La mujer explicó que la niña estaba embarazada y que, tras presionar al hospital con sobornos de miles de dólares, tenían autorización para hacer lo que quisieran. El horror me congeló, pero seguí grabando cada segundo como prueba. La mujer empezó a cantar un hechizo en un idioma desconocido mientras los hombres, que parecían médicos, realizaban una especie de operación. La tensión crecía, y todo parecía poseído por una fuerza oscura. Finalmente, la mujer mostró un trozo de carne y sangre, el feto extraído. Lo colocó en una olla con hierbas y aceites extraños y encendió el fuego, lanzando un humo que parecía tangible incluso a través de la pantalla. Antes de que la transmisión se cortara, su última frase me atravesó. «Esto ya está hecho». Después de aquella noche, la imagen del ritual y el sufrimiento de la niña no me abandonaron ni un instante. Me sentí atrapado entre el miedo y la responsabilidad de haber grabado algo que podría cambiarlo todo. Sabía que esas imágenes serían la prueba definitiva para exponer a estas sectas, pero también comprendía que estaba jugando con fuego. Al día siguiente mi teléfono no paraba de sonar. Era un número privado y al contestar, escuché la voz de un reclutador de uno de los canales de noticias más importantes del país. Jamás había tenido suerte en esos ámbitos, pero ahora me ofrecían un puesto fijo. Al principio pensé que era una coincidencia, pero pronto comprendí que el ritual y esta oportunidad estaban conectados. El camino hacia el éxito parecía estar marcado por ese oscuro pacto que había presenciado. Aceptar ese trabajo significaba dejar atrás mi misión original de exponer los horrores ocultos en la Deep Web. Era la oportunidad de mi vida, pero también el inicio de una batalla interna entre mis principios y las exigencias de un mundo que prefiere ignorar la verdad. Finalmente, tomé la decisión. Acepté el trabajo y dejé atrás la investigación directa en la red oscura. Pero lo que encontré en ese nuevo ambiente fue aún más perturbador. En las semanas siguientes, comencé a trabajar en el canal de noticias. Mi nombre ahora era reconocido, y la estabilidad económica llegó después de años de incertidumbre, pero a pesar del éxito, una parte de mí se sentía cada vez más inquieta. Algo no encajaba. Poco a poco, descubrí que detrás del brillo y el glamour de las cámaras, existía un entramado mucho más complejo y oscuro. Mi jefe inmediato, un hombre llamado Víctor Salazar, parecía tener conexiones con personas poderosas
Gente que nunca aparecía en pantalla pero que movía los hilos en las sombras. Cada vez que intentaba proponer una investigación profunda sobre temas incómodos, como las sectas ocultas o las redes de corrupción, las respuestas eran evasivas o directamente negativas. Las historias que llegaban a emisión eran cuidadosamente seleccionadas, evitando cualquier asunto que pudiera molestar a esos poderosos intereses. Fue entonces cuando comprendí que el ritual que había presenciado en la Deep Web no era un hecho aislado ni una simple superstición. Detrás de esas sectas había redes de influencia, financieras y políticas, capaces de controlar gran parte de la sociedad y los medios de comunicación. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos y archivos en la red interna del canal, encontré documentos y comunicaciones encriptadas que mencionaban términos como el consejo y referencias a rituales para asegurar el éxito y mantener el poder. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quise compartir esta información con alguien de confianza, pero la paranoia me invadió. ¿Y si alguien estaba observando mis movimientos? ¿Si al igual que en el foro, también tenían acceso a mis dispositivos? Decidí entonces mantenerme alerta y actuar con cautela. En paralelo seguí investigando por mi cuenta en la Deep Web, tratando de obtener más pruebas, pero cada vez el acceso era más restringido y peligroso. Mis encuentros en los foros se hicieron más tensos. La desconfianza aumentaba, y la vigilancia sobre mí parecía intensificarse. No solo estaba en juego mi carrera, sino también mi vida. Un día recibí un mensaje anónimo que decía: «Deja de buscar o pagarás el precio». Mi corazón latía con fuerza. Sabía que el camino que había elegido era peligroso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. En medio de esta tensión, Laura, mi hermana, se convirtió en mi mayor apoyo. Me aconsejaba prudencia, pero también me animaba a seguir adelante, recordándome que la verdad debía salir a la luz, aunque el costo fuera alto. Con el tiempo, comprendí que no se trataba solo de un ritual o de un foro oscuro, sino de una red de poder tan amplia y profunda que pocos se atrevían a desafiarla. La presión se volvió insoportable. Sabía que me estaban observando y que cada paso que daba podía ser mi último. A pesar del miedo, decidí hacer público todo lo que había descubierto. Preparé un reportaje especial con las pruebas del ritual, los mensajes anónimos y los documentos del canal. El día de la emisión, mientras la señal salía al aire, sentí que todo mi mundo se tambaleaba. Sabía que estaba exponiendo a personas con un poder inimaginable, pero también sabía que era la única manera de cumplir mi misión como periodista. La reacción fue inmediata y brutal. Mi nombre fue desacreditado, mi reputación puesta en duda, y recibí amenazas directas. Pero también hubo un grupo de personas que comenzaron a despertar, a cuestionar lo que parecía invisible. A pesar de todo, entendí que el camino para derribar esas redes oscuras era largo y peligroso. La verdad no siempre llega de golpe, y a veces requiere que alguien arriesgue todo para que otros puedan abrir los ojos. Hoy, sigo adelante, más decidido que nunca, porque la luz que busco sacar de la oscuridad no solo es para mí, sino para todos los que aún no saben qué se esconde detrás de las sombras de la Deep Web. Era una mañana cualquiera cuando mamá estaba en la cocina y me preguntó con su voz dulce: «¿Qué quieres desayunar, Lucas?». Ella siempre había sido como un faro en mi vida, alguien puro y lleno de cariño. La extraño mucho y cada día me pregunto si quizás aún estaría aquí si no hubiese cometido ese terrible error. Con voz apagada, casi un susurro, dije: «Mamá, creo que ya es hora de que me vaya al colegio». Hablé bajito para evitar que me respondiera con sus largas y cariñosas despedidas. Salí de casa y escuché su voz llamarme una vez más: «Cuídate, mi amor, te quiero». Esas palabras se fueron desvaneciendo mientras me alejaba, doblando la esquina hacia una pequeña cafetería a solo una milla. Al entrar, el aroma del café recién hecho y los pasteles me envolvió. Me acomodé en un sofá cómodo, sintiéndome al fin un poco aliviado de la atención. Sonreí a la cajera, que me devolvió la mirada y saludó. Saqué mi laptop y unos auriculares grandes, preparándome para lo que sería un día largo de trabajo. Encendí la computadora e ingresé una contraseña compleja de 20 caracteres para acceder a un mundo en el que me había sumergido durante semanas, la Deep Web. Allí exploraba lo más oscuro y terrorífico que Internet puede ofrecer,
donde las imágenes más horribles y las historias más macabras cobran vida. Al principio me aterraba. Recuerdo que gritaba y cerraba la laptop cuando veía cosas demasiado perturbadoras. La Deep Web es un lugar donde la brutalidad y el horror son moneda corriente, donde se muestran videos de torturas y crímenes indescriptibles, lo que el mundo común nunca llega a conocer. Pero con el tiempo, ese terror se convirtió en una extraña fascinación. Mientras otros jóvenes jugaban videojuegos o navegaban en redes sociales, yo había encontrado algo mucho más emocionante. Sentía que la vida cotidiana era demasiado común, mediocre, y necesitaba escapar de esa rutina. Así que decidí esconderme del mundo durante un tiempo. Me dediqué a aprender sobre hacking, dejando la escuela atrás poco a poco, y con el tiempo incluso abrí una tienda en línea en la Deep Web, vendiendo productos raros y difíciles de conseguir. Pronto descubrí algo que muchos ya sabían. Las contraseñas que protegían algunos sistemas eran sorprendentemente débiles. Con ingenio y práctica, aprendí a entrar en cuentas sin dificultad, como si simplemente abriera una puerta a un mundo caótico y sin reglas. Dentro de ese mercado oscuro, el terror era un espectáculo y entretenimiento. Había videos inimaginables, torturas horrendas, personas desmembradas lentamente y muchas otras atrocidades. Miles de personas estaban atrapadas en esa adicción macabra. Robar esos videos era más sencillo de lo que parecía, y con ellos podía ganar mucho dinero. Con solo un par de clics, el dinero llegaba a una cuenta a nombre de un familiar en otro país, y de ahí lo transfería a la mía. Así comenzó mi vida entre miedo y codicia. Mientras más me adentraba en ese mundo, más atrapado me sentía. Pero ese rayo de luz que era mi madre nunca dejaba de recordarme lo que había perdido y lo que realmente importaba, aunque ya no pudiera volver atrás. Cuando llegó el día en que me senté en mi cafetería favorita para comenzar mi jornada digital, algo inesperado apareció en la pantalla al ingresar mis contraseñas. Hola Lucas, estoy cansado de que tomes lo que es mío. Tengo tu dirección en 1006 Pittsburgh, Pensilvania. En unos minutos vendrán por ti. Ataremos a tu madre a una silla y usaré un taladro en cada parte de su cuerpo. Tu padre será asesinado frente a tu puerta antes de que puedas hacer algo. También habrá muchas sorpresas. Y si tocas mis cosas otra vez, iré por ti para hacer que tu piel sirva de lámpara. Que tengas un buen día. El pánico me invadió por completo. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mis padres no tenían nada que ver con esto. Por favor, Dios, protégelos, pensé. El mensaje me dejó paralizado. Una oleada de miedo recorrió todo mi cuerpo. No podía creer que alguien tan oscuro y peligroso me estuviera amenazando de manera tan directa, con detalles tan horribles sobre lo que planeaba hacerle a mis padres. Mi mente se llenó de imágenes macabras, y un sentimiento de culpa insoportable me aplastó el pecho. Sabía que todo esto era consecuencia de mi codicia, de haberme adentrado en ese mundo turbio de la Deep Web sin medir las consecuencias. Intenté llamar a mis padres, pero la línea estaba ocupada. De pronto, mi teléfono sonó. Era mamá. Su voz temblaba mientras me decía que unos hombres estaban en la puerta y que parecían muy enojados. No podía procesar lo que escuchaba, solo sabía que debía llegar rápido a casa, que algo terrible estaba pasando y que ellos estaban en peligro. Corrí sin pensar en nada más, sintiendo que el aire me faltaba. Al llegar, la policía ya estaba en la casa, tratando de controlar la situación, pero su expresión era sombría y llena de impotencia. Cuando entré, la escena que encontré fue peor de lo que jamás habría imaginado. Mi madre yacía destrozada, el horror reflejado en cada rincón del salón. Mi padre estaba tirado en el suelo, su sangre manchando todo, con su cabeza apoyada tristemente en el sofá. El dolor y la desesperación me consumieron por completo. Quise gritar, llorar, correr hacia ellos, pero fue como si todo mi ser se hubiera roto en 1000 pedazos. La policía intentó detenerme cuando traté de acercarme, pero no había nada que pudieran hacer para calmarme. Me sentí responsable, culpable por haber arrastrado a mi familia a ese abismo. Nunca encontraron al hombre que envió esa amenaza. Era un fantasma escondido tras una pantalla, un ser cruel que se burlaba del sistema y de mí. Después de esa noche me enviaron a un reformatorio. La rabia y el dolor que llevaba dentro explotaron en violencia. Allí, entre otros jóvenes con cicatrices tan profundas como las mías, comencé a descargar mi odio. Mi primer víctima fue un compañero llamado Mark, a quien lastimé gravemente mientras dormía. Disfrutando de su agonía,
y sintiendo por primera vez una extraña sensación de poder y control. Esa dinámica siguió durante años, hasta que finalmente me trasladaron a prisión. Allí la situación se volvió aún más intensa. Torturaba y manipulaba a otros presos, buscando venganza por el daño irreparable que me habían hecho. Nadie podía detenerme, y eso solo alimentaba el fuego que ardía dentro de mí. Mi nombre comenzó a infundir miedo, y mi sed de justicia personal parecía no tener fin. Un día un hombre llamado Tom decidió enfrentarse a mí, pero cometió un grave error. Lo sometí brutalmente, arrancándole los dientes y luego mutilándolo lentamente, disfrutando cada segundo de su sufrimiento. La adrenalina era lo único que me mantenía vivo, como si solo yo pudiera experimentar ese poder extremo. Sin embargo, la realidad me alcanzó rápidamente. Me dijeron que al día siguiente sería ejecutado, atado a una silla mientras me inyectaban veneno en las venas. Antes de partir, quería dejar un último mensaje a aquellos que deseaban verme muerto, que nunca escaparían de mí, que por más que intentaran siempre estaría ahí, acechando, sobreviviendo en la oscuridad que ellos mismos alimentaron. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las últimas horas antes de mi ejecución, sentí una calma extraña, como si el silencio de la celda absorbiera todo el caos que había llevado dentro durante años. Pensé en mi madre, en su voz dulce y sus sonrisas, en cómo había sido mi único refugio en un mundo que yo mismo había destruido. Recordé su luz, esa que alguna vez iluminó mi camino y que ahora parecía tan distante, como un recuerdo borroso en medio de la tormenta. El veneno comenzaría a recorrer mis venas en pocas horas, y aunque la muerte era inminente, en mi interior se había encendido una llama que ni siquiera la oscuridad podía apagar. Una promesa, una advertencia para quienes habían creído que con acabar conmigo también apagarían el fuego que yo representaba. Mi historia no terminaría en esa celda, porque mi mente y mi espíritu vivirían más allá del cuerpo, un espectro que acecharía en las sombras de aquellos que me hicieron sufrir. En mi mensaje final, dejé claro que el miedo no es una cadena, sino un arma, que la venganza no termina con la muerte, sino que se reinventa, se multiplica en quienes quedan atrás. Y así, con esa mezcla de rabia, dolor y desesperanza, cerré los ojos por última vez, dejando atrás un legado oscuro, una advertencia sin nombre que nadie podría olvidar. La historia de Lucas, o Alan, como fue llamado en otro tiempo, es una tragedia que nos recuerda lo delicado que es el equilibrio entre la luz y la oscuridad, y cómo nuestras decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden desencadenar tormentas imposibles de controlar. Día 1. El mensaje y la amenaza. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, pero el instante en que apareció ese mensaje en mi pantalla todo cambió. Las palabras no solo eran una amenaza, eran un desafío que me puso en el centro de una pesadilla viva. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, mientras la pantalla parpadeaba con esa advertencia cruel. Mis manos temblaban y la garganta se me cerró. ¿Cómo podía alguien saber dónde vivían mis padres? ¿Quién estaba tan furioso y decidido a hacerme pagar por mis actos? El miedo no tardó en convertirse en pánico, un frío helado que recorrió mi cuerpo y me paralizó. Intenté pensar rápido. Marqué el número de mamá con dedos torpes y nerviosos, pero la llamada no se completaba. Entonces recibí su voz, temblorosa, casi rota, diciéndome que había hombres en la puerta que parecían peligrosos y que debíamos tener cuidado. La voz de mi madre, tan dulce y protectora siempre, ahora sonaba frágil y llena de terror. Esa llamada fue la última conexión con la normalidad que conocía. Después de colgar, me lancé hacia la puerta de casa con la adrenalina a 1000, sin importar que la policía aún no llegara. Tenía que protegerlos, aunque sabía que quizás ya era demasiado tarde. Día 2. La escena del horror. Cuando llegué, la policía estaba afuera, sus caras llenas de gravedad y preocupación. Entrar fue como atravesar un velo de oscuridad. El salón estaba irreconocible, un lugar de paz convertido en una escena de violencia y destrucción. Mi madre estaba destrozada, esparcida por todas partes, y el suelo cubierto por la sangre de mi padre, con su cabeza apoyada en el sofá en una quietud aterradora. El dolor me atravesó como un puñal y me hundí en un abismo de desesperación y culpa. Sentí que toda la rabia y el miedo que había acumulado durante años se transformaban en un torbellino dentro de mí
amenazando con romperme. La policía intentó contenerme cuando traté de acercarme, pero mis gritos y lágrimas no podían detener el tiempo ni devolver lo perdido. Nadie pudo encontrar al responsable, un fantasma digital que había manipulado todo desde las sombras, usando la tecnología para sembrar terror y destrucción sin ser visto. Sentí que había sido víctima y victimario al mismo tiempo, y la culpa se volvió un peso insoportable sobre mis hombros. Día 3. El reformatorio. La llegada al reformatorio fue un golpe más a una vida que ya estaba fragmentada. Entre muros fríos y miradas desconfiadas, la rabia que llevaba dentro se volvió un arma para sobrevivir. El dolor y la desesperanza se canalizaron en actos violentos contra otros jóvenes que también cargaban con sus propias heridas. Mi primer objetivo fue Mark, un chico que parecía frágil y vulnerable. Lo ataqué con una brutalidad que ni siquiera yo entendía completamente, arrancándole la piel mientras dormía y sintiendo una mezcla de poder y vacío. Ese momento fue el inicio de una cadena de violencia que marcaría mi tiempo allí. No era solo venganza contra el mundo, sino una forma de intentar controlar el caos interno. La soledad y la ira se entrelazaron hasta que cada día se volvió una lucha por mantenerme cuerdo o perderme en la oscuridad que me consumía. Día 4. La prisión. Cuando el reformatorio ya no pudo contenerme, fui trasladado a prisión. Allí la violencia no solo continuó, sino que se intensificó. Entre criminales endurecidos, mis actos de crueldad se volvieron legendarios. Manipulaba, torturaba y me ganaba un respeto teñido de miedo. Pero por dentro seguía siendo aquel joven destruido por la pérdida y la culpa, buscando un sentido en medio de la brutalidad. Un día Tom, un preso que decidió enfrentarme, cometió un error fatal. Mi respuesta fue despiadada. Le arranqué los dientes uno por uno y luego lo mutilé lentamente, disfrutando la agonía en su rostro. La adrenalina se convirtió en mi sustento, y cada segundo de poder me alejaba más del chico que alguna vez amó a su madre. Día 5. La espera. Los días en prisión pasaban lentos, marcados por la incertidumbre. Sabía que la ejecución estaba cerca, que en poco tiempo el veneno recorrería mis venas. Pero en esas horas finales, una calma extraña me envolvió. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos de mi madre me invadieran. Su voz dulce, su luz protectora que parecía brillar en la oscuridad. Sabía que el fin era inevitable, pero dentro de mí algo resistía. La promesa de que, aunque el cuerpo muera, el espíritu y la sed de justicia o venganza nunca morirían. Así, en esa celda fría y silenciosa, preparé mi último mensaje para quienes habían querido verme desaparecer, advirtiéndoles que siempre estaría ahí, acechando, sobreviviendo en la oscuridad que ellos mismos crearon. El último día. El sol apenas asomaba cuando me llevaron a la sala de ejecución, esa fría habitación donde todo terminaba. Sentado en la silla, sentí cómo el veneno comenzaba a recorrer mi cuerpo, una quemadura helada que me arrancaba lentamente la vida. Pero mientras mis músculos se relajaban y mi mente empezaba a despegarse de este mundo, una última visión apareció en mi interior. La figura de mi madre, su rostro iluminado por una sonrisa llena de amor y perdón, recordándome que no todo estaba perdido. En ese instante comprendí que mi historia no era solo de venganza ni de odio, sino también de redención, aunque tardía. Porque a pesar del caos, del horror y del dolor que había sembrado, dentro de mí aún quedaba un fragmento de humanidad que ni siquiera la oscuridad más profunda pudo borrar. Mientras mi cuerpo caía en la quietud eterna, mi mente se liberaba, transformándose en algo que ya no pertenecía a este mundo físico. La promesa que hice de nunca desaparecer tomó un significado distinto. Ahora era una sombra protectora, un eco en la oscuridad, vigilante de aquellos que, como yo, se habían perdido y buscaban la luz. Y así, con un último suspiro me despedí de la vida, dejando detrás una historia marcada por la tragedia, pero también por la esperanza de que, incluso en las noches más negras, siempre puede nacer una nueva aurora. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero a veces la curiosidad puede destruir mucho más que eso. La Deep Web es un lugar donde la oscuridad se esconde tras pantallas, donde los secretos más terribles se venden como mercancía, y donde la línea entre el miedo y la locura se desvanece. Mi historia es una advertencia viva. No te adentres en esos territorios sin saber a qué te enfrentas, porque algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar.
Lo que yo busqué fue emoción, poder, escape, pero encontré una trampa mortal que me arrebató todo lo que amaba. No permitas que la codicia o la curiosidad te lleven por ese camino. Hay cosas que el mundo normal nunca debería ver, y la Deep Web es un espejo oscuro que refleja los peores demonios del ser humano. No te metas en la Deep Web, porque no solo podrías perderte, podrías perderlo todo. Me llamo Lucas y paso la mayoría de mis días trabajando en una pequeña tienda de barrio. No hay mucho movimiento por aquí, así que suelo aprovechar para hacer cursos en línea usando la computadora del local o ver videos en YouTube. Todo era bastante monótono hasta que un amigo me habló sobre la red oscura, esa parte de Internet conocida como la Deep Web. No soy un experto en tecnología, solo un joven que acaba de terminar la secundaria, pero siempre he sentido curiosidad por probar cosas nuevas. Así que descargué un navegador especial y me aventuré a explorar la Deep Web. Al principio estaba emocionado. Encontré varias páginas que llamaron mi atención. Algunas eran bastante normales, similares a cualquier sitio web común, pero otras eran realmente inquietantes. Por ejemplo, encontré un portal con las últimas palabras de presos condenados, lo que me hizo reflexionar durante días. También di con sitios donde vendían drogas ilegales como metanfetaminas y otros estupefacientes. Había páginas con armas a la venta, pero no me detuve mucho en ellas. Sabía que eso podría traer problemas y no me interesa ni consumir drogas ni armas. Sin embargo, hay algo hipnotizante en explorar lo desconocido y perturbador de la Dark Web. Mientras tanto, mi trabajo en la tienda seguía su curso sin mayores novedades. Me encargaba del inventario y, a menudo, pasaba tiempo en la oficina mientras el local recibía a varios clientes, entre ellos algunos amigos y familiares. Sin embargo, en los últimos meses, nuestra ciudad había caído en una especie de angustia colectiva. Varias jóvenes, entre 16 y 25 años, habían desaparecido misteriosamente sin dejar ninguna pista. La gente comenzó a sentir miedo, el ambiente se volvió tenso, y el rumor de que algo terrible estaba ocurriendo corría como fuego. La policía estaba prácticamente impotente, porque no habían encontrado cuerpos ni evidencias claras, y por eso las investigaciones avanzaban muy lentamente. A todos nos recomendaban tener precaución, sobre todo a las mujeres, a quienes se les aconsejaba no salir solas, especialmente en las noches. Yo tenía una hermana menor, y esa situación me mantenía preocupado constantemente. Siempre trataba de acompañarla a todas partes, y me aseguraba de que mis padres la recogieran después del colegio. Una noche, mientras estaba navegando por la Deep Web, me topé con un sitio que me dejó helado. Se llamaba Asesinatos a Pedido. Era un portal extraño, con un diseño oscuro y escalofriante, que apenas tenía 3 secciones. Una página principal con un formulario para contacto, otra que describía al artista detrás del sitio, y una última que parecía un portafolio macabro. La descripción del creador era perturbadora. Se presentaba como un asesino a tiempo parcial. Esa revelación me paralizó, pero aún así no pude dejar de explorar. Estaba a punto de cerrar la pestaña cuando una voz en mi cabeza me animó a revisar la última sección. El portafolio mostraba imágenes horribles, cuerpos mutilados, en su mayoría mujeres, y sus rostros difuminados. Había algo escalofriante en esas fotografías, una sensación de que lo que estaba viendo era mucho más terrible de lo que podía imaginar. Jamás pensé que en la Deep Web encontraría algo tan oscuro, algo que me hiciera sentir tan vulnerable y asustado al mismo tiempo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y aunque una parte de mí quería gritar y apagar la computadora, otra estaba atrapada en la morbosa fascinación de esas imágenes sin rostro, como si detrás de la pantalla acechara una sombra que no podía ignorar. Aquellas fotos eran tan aterradoras que sentí náuseas, y terminé tirando la tapa del bote de basura con fuerza bajo mi escritorio. Esa noche, manejé hasta casa con el estómago revuelto, sin poder dormir ni siquiera comer, mientras la imagen de esas víctimas inocentes no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, me di cuenta de que, a pesar de todo, sentía una extraña necesidad de volver a ese sitio web. Mi mente no podía dejar de pensar en lo que había visto, aunque me hiciera sentir mal. Justo en ese momento, mi jefa apareció en la puerta de la oficina y me pidió que revisara las cajas registradoras durante 1 hora.
porque la tienda estaba llena de clientes. Sabía que me tomaría tiempo, pero no me importó demasiado. Mi mente solo quería regresar a ese oscuro sitio. Mientras contaba el dinero y observaba a la gente, mi cabeza solo pensaba en las imágenes perturbadoras que había visto la noche anterior. Entonces un cliente se acercó a mí en la caja. Reconocí a un chico que había sido compañero mío en la secundaria, unos años mayor. Me contó que ahora trabajaba como pintor y que vendía sus obras a precios elevados, además de exponerlas en galerías. Después de saludarlo y preguntarle por su trabajo, me mostró algunas fotos de sus pinturas que me parecieron impresionantes. Al finalizar su compra, guardé sus cosas y lo despedí. Más tarde, tras casi 4 horas de trabajo, regresé a la oficina y decidí tomar un descanso mientras revisaba nuevamente el sitio web. Aquellas imágenes horribles me llamaban una vez más. Esta vez, mientras miraba las fotos, noté algo que me llamó poderosamente la atención. En una imagen de una mujer decapitada, al fondo había una pintura que me resultaba familiar. Me acerqué más a la pantalla y confirmé que era una obra de mi compañero artista. En ese instante, comprendí que estaba frente a algo mucho más grave de lo que imaginaba. A medida que seguía investigando, encontré más de sus pinturas en el fondo de varias fotografías. Era como si, sin querer, hubiera descubierto la verdad oculta detrás de la terrible ola de desapariciones en nuestra ciudad. Pero también entendí que estaba tratando con un asesino muy peligroso, alguien capaz de lo peor. Decidí actuar con cautela. Primero tomé capturas de pantalla de todas las imágenes y las guardé en una memoria USB. Luego coloqué esa memoria dentro de un sobre, junto con una nota que decía: «Revisen el sótano del pintor». Esa misma noche, mientras conducía hacia mi casa, dejé el sobre en la casilla de correos de la comisaría. Al día siguiente, antes de salir, vi a mis padres y a mi hermana viendo las noticias en la televisión. La policía había realizado una redada en la casa del pintor y había encontrado a 3 chicas encadenadas y maltratadas en el sótano, con hambre y en condiciones terribles. Además, descubrieron varios cuerpos enterrados en la propiedad. Mi compañero fue arrestado y parecía que finalmente iba a pagar por sus crímenes. Lo más importante es que aquellas 3 jóvenes pudieron ser rescatadas a tiempo, antes de que se convirtieran en parte de la macabra obra del asesino. La policía también logró identificar el sitio en la Deep Web y lo cerró para que nadie más pudiera acceder a él. Hasta hoy, nadie sabe quién fue el que dio la alerta, pero yo sentí un gran alivio al saber que al menos algunas vidas fueron salvadas. A veces, incluso en medio del horror, la justicia puede prevalecer. Sin embargo, esa experiencia nunca se borrará de mi memoria. Siempre me dijeron que jamás me metiera en la Deep Web, que era un sitio peligroso, lleno de cosas retorcidas y gente aún peor. Muchos insisten en que lo que voy a contar fue mi culpa, como si yo hubiera tenido algo que ver. Pero número. Lo repito una y otra vez. El problema de la Deep Web es que puedes caer en ella sin buscarlo, sin siquiera saber que estás cruzando sus límites. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Todo comenzó en una salida de campamento. Éramos un grupo de chicos entre 16 y 17 años, miembros de una brigada de exploradores. Solo un adulto, el guía, venía con nosotros. La idea era sencilla: aprender un par de técnicas, armar una fogata y compartir historias de miedo cuando cayera la noche. Armamos las carpas alrededor de un claro y nos dividimos tareas. Unos fueron por leña, otros exploraban los alrededores, y el más veterano del grupo guiaba con el mapa. El sitio estaba completamente aislado, sin señal de celular y a kilómetros de cualquier rastro de civilización. En su momento nos pareció genial, libertad total. Pero esa desconexión se transformó en nuestra condena. El campamento estaba junto a un arroyo, rodeado de árboles tan altos que no podíamos ver el cielo. Cuando el sol se fue ocultando, todo parecía normal. Reímos, hicimos bromas, preparamos los malvaviscos. Pero cuando la oscuridad se cerró del todo, el ambiente cambió. Un silencio raro, espeso, cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando escuchamos crujidos entre los arbustos. Al principio creímos que era un animal. Nuestro guía nos pidió quedarnos quietos mientras él revisaba. Pero en lugar de escucharlo regresar,
Lo que vino fueron pasos. Y no era él. Aparecieron varios sujetos vestidos completamente de negro. Llevaban máscaras que les cubrían el rostro. Uno traía una cámara grande al hombro, otro, un hacha vieja y oxidada. Los demás empuñaban cuchillos o palos. Nos paralizamos. El miedo nos dejó sin habla. Se acercaron lentamente, sin decir nada al principio. Nos miraban desde detrás de sus máscaras, como si ya supieran quiénes éramos. Uno de ellos habló. Su voz sonaba distorsionada, como si usara algún aparato para ocultarla. Nos ordenó que camináramos hacia el arroyo. No sabíamos qué estaba pasando, pero algo en su tono nos dijo que obedecer era la única opción. Al llegar, nos obligaron a formar un círculo. Entonces el del hacha habló de nuevo. Lo que dijo todavía me hiela la sangre. Estábamos participando en una transmisión en vivo a través de la Deep Web. Un juego, lo llamó. Uno donde nosotros éramos los protagonistas, o mejor dicho, las víctimas. Nos quedamos congelados. Nadie se atrevía a hablar. La única voz que se escuchaba era la de ese psicópata con el hacha que seguía explicando su juego. Dijo que la transmisión ya estaba en vivo, que había gente observándonos desde rincones oscuros de Internet, disfrutando de nuestro miedo. Solo uno de ustedes saldrá con vida esta noche, dijo. El resto será parte del espectáculo. Uno de los encapuchados colocó una botella en el suelo y la hizo girar. Todos conteníamos la respiración. Sentíamos el corazón latiendo en los oídos, como si fuera a reventarnos el pecho. Cuando la botella se detuvo, apuntaba a Leo, uno de mis mejores amigos. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando dos de los tipos lo agarraron y se lo llevaron hacia el bosque. Él gritaba, nos suplicaba que hiciéramos algo, que los atacáramos entre todos. Tenía razón, probablemente esa habría sido nuestra única oportunidad. Pero el miedo nos paralizó. Escuchamos sus gritos desaparecer entre los árboles. Fue la última vez que oímos su voz. A partir de ahí, la dinámica se repitió. Giran la botella, eligen una nueva víctima. Cada vez que alguien era llevado, la desesperación se volvía más pesada. Algunos de nosotros llorábamos en silencio. Otros miraban al suelo sin poder levantar la cabeza. Llegó un momento en que ya no se escuchaban gritos. Solo el crujir de las hojas y un silencio mortal. Como si el bosque mismo supiera lo que estaba ocurriendo y guardara silencio por respeto o por miedo. Cuando solo quedábamos dos, mi mejor amigo Bruno y yo, el del hacha dio un paso al frente. Se notaba que estaba disfrutando cada segundo. Dijo que había llegado el momento final, la última prueba. Uno de los dos debía morir, y el otro se iría libre. Nos miramos. No hacía falta decir nada. Bruno y yo nos conocíamos desde que éramos niños. Habíamos compartido juegos, peleas tontas, secretos, todo. Y ahora teníamos que enfrentarnos como si fuéramos enemigos. Si se niegan, advirtió el psicópata, ambos mueren, pero lentamente. Bruno asintió con los ojos como diciéndome, hagámoslo rápido. Nos pusimos de pie. Empezamos a forcejear, pero no era una pelea real. Era más como dos almas rotas chocando por instinto. Cada golpe dolía más en el alma que en el cuerpo. Sabíamos que si alguno de los dos se rendía, el castigo sería peor. No podíamos ni detenernos ni luchar con ganas. Fue una tortura en todos los sentidos. Y entonces, algo cambió. El del hacha empezó a impacientarse. El de la cámara murmuró algo. Vi cómo el tipo levantaba su arma, harto de esperar. Y en ese momento, pensé en mis padres, en cómo sería su vida si nunca volvía, en cómo me habrían buscado, llorado, odiado por no haber estado con ellos una última vez. Con los ojos cerrados lancé un golpe, uno solo. Bruno cayó. Su expresión no se me va de la mente. Fue de sorpresa, de dolor, de aceptación. El encapuchado me felicitó. Dijo que era el ganador, que podía irme, pero antes de dejarme ir, levantó el hacha y sin que pudiera detenerlo, acabó con la vida de Bruno en un solo golpe. No miré, no podía. Corrí como nunca en mi vida, a ciegas, llorando.
Con el corazón deshecho y la mente partida, no sé cuánto tiempo estuve corriendo. Todo el bosque era un laberinto, pero en ese momento no me importaba. Solo quería escapar. El frío me cortaba la piel, los pies me sangraban y mi mente iba a estallar con los gritos que seguían rebotando dentro de mi cabeza. En algún punto salí del bosque y encontré una carretera. Un coche pasó de largo, luego otro. Finalmente, uno se detuvo. El conductor, un hombre mayor, me vio tan destrozado que ni siquiera hizo preguntas. Me llevó al pueblo más cercano, directo a una estación de policía. Allí, entre sollozos, les conté todo. Cada detalle, la fogata, los tipos con máscaras, las reglas, la transmisión en vivo, la botella, Leo, Bruno, todo. Los agentes trataron de calmarme, enviaron patrullas, buscaron durante días, no encontraron nada, ni rastros de los encapuchados, ni de mis amigos, ni siquiera del campamento, como si todo hubiera sido borrado del mapa, o peor aún, como si nunca hubiera ocurrido. Me llevaron con psicólogos, dijeron que podía haber sido un trauma, una alucinación provocada por el estrés, pero yo sé lo que vi, lo viví, y lo recordaré hasta el día que muera. La policía nunca pudo rastrear la transmisión. Me explicaron que la Deep Web no funciona como el Internet normal. Es un abismo sin fondo, lleno de redes anónimas, páginas ocultas y horrores que se escapan de cualquier lógica. Un lugar donde los monstruos no se esconden debajo de la cama, sino detrás de una máscara y una cámara. Hoy, cada vez que cierro los ojos, veo a Bruno, y a veces me pregunto, ¿realmente hice lo correcto? ¿Debí haberme negado? ¿Debimos pelear juntos contra esos enfermos? Pero luego recuerdo lo que dijeron. Si no contaba la historia, mi familia estaría en peligro. Me juraron que si hablaba, lo lamentaría. No me importan sus amenazas. Ya no, tenía que hablar, tenía que contarlo. Porque si tú estás escuchando esto, debes saber que la Deep Web es real. No es solo un mito de Internet. Hay gente allí afuera, ahora mismo, que mira, aplaude y paga por ver cosas como las que me hicieron vivir. Yo sobreviví, pero no salí ileso, porque hay cosas peores que morir. Y yo las vi todas. Desde entonces, me he convertido en alguien distinto. Ya no puedo dormir sin dejar la luz encendida. No puedo caminar por el bosque. No puedo escuchar ramas quebrándose sin que me dé un ataque de pánico. La risa, las bromas, el fuego de campamento, todo eso ahora me recuerda una noche en la que el mundo se volvió una jaula. Nadie más volvió a hablar de mis amigos. Sus familias organizaron búsquedas, marchas, vigilias, pero con el tiempo todo se apagó, como si el silencio fuera más fácil de soportar que la verdad. Yo sigo aquí, encerrado en esta culpa silenciosa. Sigo viendo a Bruno en sueños, mirándome sin odio, pero con una tristeza infinita. Y lo peor es que a veces, en lo más profundo de mí, no sé si él me perdonaría. He intentado seguir con mi vida, pero no se puede vivir del todo cuando sabes lo que hay ahí fuera. Cuando sabes que hay personas viendo, esperando el próximo episodio. Cuando sabes que esa gente no fue atrapada, que su show sigue vivo en algún rincón podrido del Internet. Una vez, hace unos meses, recibí un correo, no tenía asunto, solo un enlace. No lo abrí, no pude. Pero desde entonces, cada noche, a la misma hora, me llega otro, distinto remitente, distinto enlace, siempre con un nombre en el asunto. Uno de los nuestros, Leo, Bruno, Álvaro, Mauro. A veces me siento tentado. Parte de mí quiere saber si están vivos, si el juego sigue, si de algún modo puedo hacer algo, detenerlo. Pero la otra parte, la más rota, me dice que si abro uno solo, nunca voy a salir. Porque ese es el verdadero problema de la Deep Web. Una vez que entras, ya no eres solo un espectador. Te conviertes en parte del espectáculo. Y tal vez yo ya lo soy. Tal vez, desde que conté esta historia, tú también lo eres.